Buenos días. Somos estudiantes de la Maestría en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría. Estamos cursando NIC 1. Expondremos la NIC 10. Buen día a todos. Continuando con el tema de la NIC 10, tenemos el apartado de los dividendos. A continuación tenemos una pequeña definición de qué son lo mismo. Los dividendos no son más que una proporción de ganancias o beneficios que una compañía reparte entre sus accionistas. La norma nos indica que si una entidad acuerda distribuir dichos dividendos a los poseedores de instrumentos de patrimonio, después del periodo sobre el que se informa, la entidad no reconocerá estos dividendos como un pasivo al final sobre el periodo de que se informa. Así también nos habla de que si se acordase la distribución de dividendos después del periodo sobre el que se informa, pero antes de que los estados financieros sean autorizados, los dividendos no se reconocerán como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa. Esto pues por la simple razón que al final del mismo dicha obligación no existe. Estos dividendos se revelarán en todo caso en las notas a los estados financieros, según lo indicado en la NIC número 1, presentación de estados financieros. Tenemos bien un pequeño ejemplo de cómo revelar en las notas el tema de dividendos. El 12 de enero del año 2022, la compañía Excess declaró un dividendo de $2 por las acciones ordinarias. Esto reducirá las ganancias netas del 31 de diciembre de 2021 en $2,000 y a su vez reduce las utilidades retenidas para el año terminado el 31 de diciembre del 2021 por $2,000. Como vemos acá, fue hasta el 12 de enero del siguiente periodo que la compañía decretó o declaró estos dividendos, por lo cual no genera un pasivo como tal en los estados financieros por el periodo terminado. Sin embargo, si estos hubiesen sido declarados el 31 de diciembre, en ese caso sí se hubiese tenido que reconocer dicho pasivo en los estados financieros. En este caso, pues no se reconoce porque fueron decretados hasta el siguiente periodo. Muchas gracias. Continuando con la NIC 10, veamos ahora la hipótesis de negocio en marcha. Esta la podemos ubicar en el marco conceptual, párrafo 39, en donde nos indica que los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad que informa está en funcionamiento y continuará su actividad dentro del futuro previsible. También tenemos la NIC 1 en su párrafo 25, que al elaborar los estados financieros la gerencia evaluará la capacidad que tiene una entidad para continuar en funcionamiento. Y lo que nos atiene en la NIC 10 en el párrafo 14, que una entidad no elaborará sus estados financieros sobre la hipótesis de negocio en marcha si la gerencia determina después del periodo sobre el que se informa que tiene la intención de liquidar a la entidad. El deterioro de los resultados de operación y de la situación financiera de la entidad después del periodo sobre el que se informa puede indicar la necesidad de considerar si la hipótesis del negocio en marcha resulta aún apropiada. Si no lo fuera, la norma exige un cambio fundamental en la base de contabilización y no simplemente un ajuste en los importes que se hayan reconocido utilizando la base de contabilización original. La norma 1, la NIC 1, nos exige la revelación de información si los estados financieros no se han elaborado sobre la hipótesis del negocio en marcha, o bien si la gerencia es consciente de la existencia de incertidumbres importantes, estas relacionadas con eventos o condiciones que pueden suscitar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha. Tenemos una hipótesis que la entidad es un negocio en marcha, salvo lo contrario. La norma 1 nos indica que el periodo que debe de cubrir para ser considerado como un negocio en marcha es de por lo menos 12 meses. Debemos de tener también en cuenta la incertidumbre significativa, que comprende dudas e impactos importantes, y estos deben ser a su vez revelados e incluidos en las revelaciones y de las incertidumbres. Tenemos también factores internos y externos que podrían llevar a representar que una entidad no pueda cumplir con la base de la hipótesis del negocio en marcha. En este caso, pues podemos ver la pandemia por el COVID-19 que afectó a muchas empresas a nivel mundial. La hipótesis de negocio en marcha ante el COVID-19.
El 13 de enero del 2021, el GIASB emitió un material educativo para ayudar a las empresas a aplicar los requisitos de empresa en marcha y el enfoque a considerar en las reevaluaciones relacionadas. Este material no cambia ni establece los requisitos adicionales a los ya existentes. Las empresas que preparan estados financieros utilizando las NIF deben evaluar su capacidad para continuar como empresa en funcionamiento, ya que el actual entorno económico que surge de la pandemia del COVID, decidir si los estados financieros deben prepararse sobre la base de una empresa en funcionamiento puede implicar un mayor grado de juicio profesional de lo habitual. Este pequeño cuadro está dentro de este material educativo que publicó el GIASB. Y tenemos 4 casos bastante particulares, de los cuales del 1 al 3 están con una base de preparación de hipótesis de negocio en marcha. Sin embargo, el número 4, que vemos ya delimitado por esta línea roja, en el cual se pretende liquidar la entidad o cesar su actividad, ya no figura como parte de las bases de preparación de la hipótesis del negocio en marcha, sino que como una base alternativa. La norma no nos indica o no nos establece qué otra base podríamos llegar a utilizar. Esta es la información que podrían ubicar en el GIASB para poderse ayudar a comprender un poco más sobre la situación ante el COVID-19 por las empresas. Información a revelar, NIC 10. ¿Qué se va a revelar? La fecha de autorización para publicación de los estados financieros para que los usuarios estén enterados del mismo. Número 2, los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste. Estos son todos los hechos que ocurrieron después del periodo sobre el que se informa, como por ejemplo la destrucción de un incendio de una planta de producción. Esto no afecta directamente el periodo sobre el que se está cerrando, sino que va a afectar el posterior. Por ende, no implica ajuste, sino que solo se revela en una nota de los estados financieros. También tenemos las variaciones anormalmente grandes de tasas de tipo de cambio en moneda extranjera. Pues cuando surge alguna variación muy grande, pues se debe revelar. También la aceptación de pasivos contingentes. También se revela el inicio de litigios importantes también. Por ejemplo, que la empresa esté haciendo mal uso de los recursos naturales, tirando basura en los ríos, pues podría tener alguna demanda de alguna persona. Y antes de que entre en un proceso legal, pues nosotros lo revelamos en una nota a los estados financieros. Y por último, si se tiene algún anuncio de un plan para discontinuar una empresa, pues, o para liquidar la empresa posteriormente, pues se debe revelar en las notas de los estados financieros, ya que esto es muy importante para el conocimiento de los usuarios y la toma de decisiones que puedan tomar a partir de esto. Bueno, continuando con el tema, la fecha de autorización para la publicación, según la NIC 10 y según las NIC completas en el módulo 32, pues nos hace mención exactamente en el párrafo 32 que una entidad pues revelará la fecha en que los estados financieros han sido autorizados. Pues aquí también esto conlleva a quién vaya a autorizar esta información. Asimismo, pues esto se hará pública por medio de los propietarios de la entidad u otros que tienen el poder para realizar las modificaciones tras los hechos posteriores. Asimismo, pues podemos mencionar pues, un pequeño ejemplo. Cuando se exige a una entidad que presente sus estados financieros, puede ser a los accionistas para la aprobación. Luego de haberse publicado, pues los estados financieros se autorizarán para la publicación en la fecha que fueron revelados, pero no en la fecha de aprobación de los estados financieros. Compañeros, yo les voy a hablar acerca de la actualización de la información a revelar sobre condiciones existentes al final del periodo sobre el que se informa. Dentro de la información a revelar incluye que si después del periodo sobre el que se informa a una entidad recibiese información acerca de las condiciones que existan al final del periodo sobre el que se informa, actualizará la información a revelar relacionada con esas
en función de la información recibida. En algunos casos, una entidad necesita actualizar la información a revelar en sus estados financieros para reflejar la información recibida después del periodo sobre el que se informa, incluso cuando dicha información no afecta los importes que la entidad haya reconocido en los estados financieros. Un ejemplo de esta necesidad de actualizar la información a revelar ocurre cuando, después del periodo sobre el que se informa, se tenga evidencia acerca de un pasivo contingente que ya existía al final del periodo sobre el que se informa. Aparte de considerar que si con la nueva información la entidad debe reconocer, modificar una provisión con arreglo a lo establecido en la NIC 37, en función de su nueva evidencia, la entidad procederá a actualizar la información revelada acerca de este pasivo. La NIC 37 en su párrafo 16, inciso A, nos indica que una entidad reconocerá una provisión suponiendo que cumpla las condiciones para su reconocimiento, siempre que la probabilidad de su existencia de la obligación presente al final sobre el periodo que se informa sea mayor que la de su no existencia. Gracias. Continuando con la exposición y siguiendo con la información a revelar, nos tocaría hablar sobre hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, que no implican ajuste. Si los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa no implican ajuste, son materiales, la no revelación de información podría esperarse razonablemente que influya sobre las decisiones que los usuarios principales de los estados financieros con propósito general toman a partir de los estados financieros que proporcionaron información financiera sobre una entidad que informa específica. Por consiguiente, una entidad revelará la siguiente información sobre cada categoría significativa de hechos ocurridos después del periodo que se informa que no implican ajuste. Y esto lo puede hacer por la naturaleza del evento o una estimación de efectos financieros o pronunciamientos sobre la imposibilidad de realización de tal estimación. Para ejemplificar tanto lo que expuso anteriormente mi compañero y lo que acabo de explicar, mostraré la siguiente gráfica. Nosotros estamos evaluando información o estamos preparando información financiera del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2019. Todo lo que es actualización de información a revelar sobre condiciones existentes al final del periodo, el que se informa, tiene ocurrencia en la parte final de este periodo, que sería en el mes de diciembre del 2019. Y lo que es hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa es a partir del 1 de enero 2020 a la fecha que se está realizando el informe o la presentación gerencial. En este caso es al 29 de abril del 2020. Un ejemplo de esto puede ser la incidencia del COVID-19. Esta tuvo un inicio en el continente asiático en el 2019. Sin embargo, nuestro continente, América, tuvo un efecto a partir del 2020. En Guatemala fue en marzo 2020. Esto es un hecho ocurrido después del periodo que se informa que no implica ajuste, ya que no deberíamos o no afecta nuestra información financiera transcurrida en este periodo. ¿Cuáles son los o qué ejemplos podemos considerar sobre información por revelar que no implica ajuste? Un ejemplo de ello sería una combinación de negocios importantes que haya tenido lugar después del periodo que se informa y también el anuncio de un plan para descontinuar definitivamente una operación, las compras de activos significativas, la clasificación de activos como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIF 5 y otras disposiciones de activos, o bien la expropiación de activos significativos por parte del gobierno, la destrucción por incendio de una planta importante de producción después del periodo que se informa. También podemos informar acerca del anuncio o comienzo de la ejecución de una reestructuración importante, transacciones importantes realizadas o potenciales con acciones ordinarias después del periodo sobre el que se informa. Según la NIC 33, ganancias por acción requiere que una entidad escriba una transacción aparte de la emisión de capital o bonos de agrupación de acciones, tales que obligan a realizar un ajuste según la NIC 33. La variación anormal grandes
después del periodo sobre el que se informa en precios de activos o tasas de cambio de alguna moneda en extranjero. La variación de tasas impositivas o leyes fiscales aprobadas o anunciadas después del periodo del que se informa tengan o vayan a tener un efecto significativo en un activo o pasivo de impuestos corrientes o diferidos. La aceptación de compromisos o pasivos contingentes de cierta importancia, por ejemplo, se nos otorga una garantía por el importe significativo. O bien, el inicio de un litigio importante, surgido exclusivamente como consecuencia de eventos ocurridos después del periodo que se informa. Con esto concluimos nuestra presentación de la NIC 10. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.